Hola, buenas tardes y bienvenidos a eCardio 2020, en esta nueva sesión en la que vamos a tratar del manejo integral del riesgo vascular en pacientes con enfermedad aterosclerótica. Para ello, pues contamos con dos compañeras que son expertas en el campo de la prevención y además amigas, y que también complementaré con una sesión por mi parte para hablar sobre estos temas. A mi derecha, Almudena Castro Conde, que es la cardióloga del Hospital Universitario La Paz, que hablará sobre diabetes, lo que ha cambiado en el eCardio, desde el eCardio E19 del año pasado al eCardio 20 de este año, y que lo que contaremos en el eCardio 2021, nos adelantamos un poquito al futuro o la perspectiva del futuro. Y a mi izquierda, la doctora Paula Beltrán, del Hospital Viladecans de Barcelona, y que nos hablará posteriormente también de cardiopatía isquémica y factores de riesgo no clásicos a contemplar. En medio tendré una ponencia yo que hablaré sobre los nuevos horizontes en el manejo de la dislipemia, y que, soy Vicente Arrarte, para los que no me conozcan, del Hospital General Universitario de Alicante. Concluir que, antes de empezar y para que recordéis en qué consiste estos programas dentro del eCardio, podéis enviar vuestras preguntas a través del chat habilitado en esta misma página, en esta transmisión en directo, y además todos los contenidos del Congreso eCardio 20 permanecerán accesibles hasta el día 1 de abril para que aquellos que queráis obtener los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud, pues visualicéis los vídeos de las sesiones antes de mañana, viernes 21 de febrero, a las 23:59. Y nada más, vamos a dar comienzo y, Almudena, por favor, háblanos de la diabetes y lo que ha cambiado del eCardio 2019 al eCardio 20 y lo que nos espera en el E21. Pues nada, buenas tardes y empezamos con esta primera sesión. He resumido un poco los cambios que ha habido en 2019, desde el año pasado, en enfermedad vascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y fibrilación auricular. Ya sabéis que yo soy un poco abogado de las causas perdidas, ahora que casi todos los cardiólogos estamos convencidos del beneficio vascular, renal y cardíaco, insuficiencia cardíaca. Ahora estoy ya con la fibrilación auricular, ahora quiero aglutinar a los arritmólogos alrededor de la diabetes. Así que vamos a hablar un poquito de qué ha pasado en la enfermedad vascular en 2019. Salió publicado el REWIND Trial, que es un estudio con dulaglutide, un análogo de GLP-1, que es muy parecido al LEADER o al SUSTEN, con un estudio de no inferioridad. Y la gran diferencia que yo creo que aporta valor a los estudios anteriores es que el 70% son pacientes en prevención primaria, es decir, pacientes con diabetes tipo 2 que no han tenido un evento cardiovascular, aunque sí tienen factores de riesgo que los convierten en pacientes de alto o de muy alto riesgo. Son unos 9.000 pacientes que se siguen una media de 5,4 años y, como veis en la diapositiva, se logra la no inferioridad y se logra la superioridad, logrando un resultado de una reducción del endpoint primario de muerte cardiovascular, ictus no fatal e infarto no fatal significativa a favor de dulaglutida, y también el endpoint secundario de disminución de macroalbuminuria también se cumple, aunque la mortalidad en principio no fue significativa. Yo creo que es un gran estudio y que posiciona a los análogos de GLP-1 como un tratamiento de primera elección en pacientes ya no solamente con enfermedad cardiovascular, sino en pacientes, como he dicho antes, en prevención primaria. Creo que es un gran hito en 2019 con análogos del GLP-1, y veis aquí en esta gráfica cómo que el beneficio, yo creo que es importante en cuanto a los MACES, es independiente de tener enfermedad cardiovascular previa o no, es independiente de la hemoglobina A1C basal y la que se logra, y es independiente del peso. Sabéis que el peso es una condición de financiación, pero no es una condición de eficacia, es decir, los análogos GLP-1 tienen el mismo beneficio en pacientes con índice de masa mayor de 30 que menor. También sale publicado el Pioneer 6, que es un estudio preaprobación, por tanto requiere menos pacientes, hay menos eventos, se consigue la no inferioridad en cuanto a la seguridad cardiovascular, pero no se consigue la superioridad en reducción del MACE como en otros estudios, aunque si lo veis aquí a la izquierda se logra una disminución de la mortalidad cardiovascular no significativa porque la muestra es muy pequeña, muy pocos eventos, del 49% y del 50% en la mortalidad por cualquier causa. Digo yo que esto es como para tomárselo todo, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que las mortalidades no son significativas, pero ya nos dan probablemente lo que haga es comprobar un poco el resultado del semaglutide en el SUSTEN, ¿no? En el anterior. Y lo que aporta este estudio con respecto a los otros es que el semaglutide es oral. Creo que ya con este último estudio, digamos que debemos olvidarnos del resto del grupo de los GLP-1 y quedarnos solo con los análogos, que son lo que hemos demostrado que en el LEADER y la glutida, semaglutida en el Pioneer y en el SUSTEN, y dulaglutida, que ya sabéis que abiglutida también demostró beneficio, pero en el Harmony, pero que no está comercializado. Por tanto, nos quedamos ya con los análogos de GLP-1 humano.
Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, creo que el estudio estrella es el DAPA-HF. El DAPA-HF ya sabéis que se presentó en el Congreso Europeo. Esta tarde, previo a esta sesión, ha habido una sesión también de ISGLT2 en insuficiencia cardíaca, y yo creo que bueno, lo que aporta este estudio es que se demuestra por fin que los ISGLT2 son fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca, y se consigue una reducción en una población de alto riesgo, que son pacientes con fracción de eyección reducida, grado funcional a partir 2, con NT-proBNP alto, de la mortalidad del endpoint primario de muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca de forma significativa. Por tanto, es un estudio que sale bien tanto en el endpoint primario como en el secundario, y que yo creo que la gran noticia es que el beneficio es tanto con pacientes diabéticos como en no diabéticos. Veis aquí el endpoint primario y luego los endpoints secundarios, en tanto en empeoramiento de insuficiencia cardíaca como en endpoint secundario se cumple el beneficio a favor de DAPA y también la reducción significativa en la muerte cardiovascular. Veis aquí lo que os decía, el beneficio es igual en pacientes con diabetes que sin diabetes, y creo que hay un estudio pequeño en cuanto al número de pacientes incluidos, pero ya es muy importante, el EMPA Response HF, en el que se aleatorizan pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, es decir, que ingresan por una descompensación de insuficiencia cardíaca con y sin diabetes, y en el que hay un objetivo primario que son endpoint de marcadores, sensación de disnea, estancia media, que no se cumple, digamos, la superioridad a favor de EMPA, pero yo creo que lo más importante en este estudio, salvando que los objetivos secundarios son objetivos secundarios, sí se cumple el objetivo secundario de disminución del reingreso a los 30 días y a los 60 días del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Por tanto, creo que es un estudio que aporta dos cosas. Uno, ya hay el primer estudio con empagliflozina con ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda que demuestra seguridad. Y segundo, la demostración de que, aunque sea un objetivo secundario, estos fármacos, iniciarlos de forma temprana, reducen la rehospitalización, cosa que sabemos que reducir la rehospitalización al final se traduce en una disminución de la mortalidad. Todos los que tratamos pacientes con insuficiencia cardíaca sabemos que el ingreso ya es, digamos, el inicio del fin, ¿no? Una vez que el paciente ingresa por primera vez por un empeoramiento de su insuficiencia cardíaca, pues ya digamos que se desencadena la cascada hasta la muerte, ¿no? Enfermedad renal diabética, yo creo que hay un gran estudio, que es el estudio CREDENCE. Yo he comparado el CREDENCE con el SOLV para los cardiólogos, cuando Lenapril demostró disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando no había nada. Yo creo que canagliflozina en el CREDENCE viene a demostrar cuando no hay nada en pacientes con enfermedad renal diabética, pacientes con enfermedad renal, como veréis, con filtrados por debajo de 60 y hasta 30, como en estos pacientes que se mueren más. Todos sabemos que también en una guardia, cuando el paciente, nos llaman por un paciente renal, es un paciente que tiene más riesgo de complicarse, de morirse, y en este tipo de pacientes hay un beneficio claro, una reducción del endpoint primario, que era un endpoint renal, que incluía la muerte renal, pero también los endpoints secundarios que incluyeron insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, pues son positivos, aunque la mortalidad cardiovascular no llega a ser significativa, que lo vamos a ver aquí a continuación. Veis aquí el grupo del CREDENCE que se sale en cuanto a riesgo por su afectación renal, por su enfermedad renal, del resto de estudios previos, DECLARE, CANVAS y EMPA-REG, son pacientes más graves, y veis aquí en principio todos los objetivos significativos, excepto la muerte cardiovascular que os decía antes, que no se cumple porque es un 0,0502. En un estudio que se para prematuramente por un beneficio, porque no es ético continuar, yo siempre digo, probablemente si se deja media hora más el estudio hubiera sido significativa en la mortalidad cardiovascular, ¿no? Esto es lo que nos pasa a los clínicos con la estadística, ¿no? Para mí es significativo en todos sus objetivos, y creo que es el gran estudio para los enfermos renales y para los nefrólogos, y para todos los que llevamos pacientes con enfermedad renal que estaban huérfanos de tratamiento con un beneficio, ¿no? Y fijaros, los NT son impresionantes para reducir el endpoint primario, es decir, endpoint primario que incluía doblar la cifra de creatinina, digamos el llegar a diálisis y la muerte renal. Fijaros que solamente tengo que tratar a 22 pacientes para prevenir uno de estos, y el resto de los NT son muy bajos, porque claro, es una población de muy alto riesgo. Aquí me gusta una frase de los nefrólogos que hablan un poco de mejor preservar que sustituir, ¿no? O sea, hablando un poco, preservemos la función renal ahora que tenemos fármacos antes de llegar a diálisis, ¿no? Bueno, aquí un poco el resumen de todo. Claramente los ISGLT2 se posicionan en fármacos para insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, y veis un poco el beneficio de todos. Claramente aquí se puede pensar
por efecto de clase o no efecto de clase, yo creo que es por las diferentes poblaciones que se han estudiado en cada estudio, pero veis cómo diferentes poblaciones tienen beneficio en cada uno de los ensayos que se han obtenido y que en este metaanálisis de todos los estudios, el Credence, el EMPA-REC, el Canvas y el Declare, se ve que el beneficio es absolutamente en todos y que probablemente el mayor beneficio, como sabemos todos, en la enfermedad renal, en la prevención del deterioro de la función renal y en la insuficiencia cardíaca, tanto con la prevención como en el tratamiento. Vemos un poco lo que os decía, claro, a menos población de riesgo, como tenemos los de Declare, que sabéis que eran pacientes con un filtrado mayor de 60 y en prevención primaria muchos de ellos, pues el riesgo es menor, por tanto disminuyo menos ese riesgo porque es menor, pero fijaros el EMPA-REC o el Credence, cómo está el riesgo de esos pacientes y cuántos eventos me puedo ahorrar con estos fármacos. Importante 2019 que nos trae la indicación de la FDA de bajar el filtrado hasta 30 con pacientes que para poder seguir prescribiendo canaglifosina. Yo creo que es importante. Hito también porque se publica el Credence en abril en el Congreso de Nefro y esto sale en septiembre muy rápido, se han puesto las pilas y lo han incorporado a la ficha técnica. Y fibrilación auricular, 2019 es el año en el que se empieza a investigar, en el que se empieza a publicar. Todos sabemos que la diabetes puntúa como un factor de riesgo embolígeno y empiezan a publicar datos en que se ve que la asociación mayor de las asociaciones mayores que hay para producir fibrilación auricular es tener obesidad o tener diabetes mellitus, y ya empiezan las teorías, que a mí esto me encanta cuando todos empezamos un poco a lucubrar. Se comprueba la presencia de grasa epicárdica y que como esta grasa es capaz de irritar y producir fenómenos de remodelado y eléctricos para producir fibrilación auricular. TACs, en donde se ve el depósito de la grasa epicárdica en determinados lugares que producen ese remodelado, y cómo ya se posicionan diciendo que tenemos que entender que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para fibrilación auricular. Probablemente, como lo entendemos, debemos prevenirlo, debemos tratarlo para evitar las recurrencias de fibrilación auricular, que hay un componente de sustrato orgánico que digamos que no es el sistémico de inflamación, sino que hay un sustrato orgánico para producir esa fibrilación auricular, y todo lo que viene en el futuro, ¿no? Veis aquí diferentes teorías que tenemos, una teoría eléctrica, una teoría más orgánica desde el depósito de la grasa, una teoría más de remodelado, ahí está todo. Y, por ejemplo, veis también en este estudio cómo se demuestra que dar ISGLT2 en pacientes que tienen grasa epicárdica disminuye menos en un periodo muy corto, 6 meses, esa presencia de esa grasa. Por tanto, ya apunta por dónde va a ir la investigación, ¿no? ISGLT2 quita la grasa epicárdica, disminuye la grasa epicárdica y probablemente disminuya el sustrato arritmogénico para favorecer la fibrilación auricular. Fármacos que se ven con un beneficio en cuanto a mejorar o a disminuir la recurrencia de la fibrilación auricular, pues veis cómo están posicionados los ISGLT2. Y recordar que los pacientes diabéticos tienen un mejor perfil de seguridad y de eficacia, los ACOT versus los antivitamina K. Vamos rápidamente a, si me pasa ¿me podéis pasar que ya ahora no me hace caso? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para atrás, en 2019 presentamos aquí, yo no sé si en el ECAR ya lo habíamos presentado, el nuevo algoritmo del grupo de trabajo de diabetes y de la Sociedad Española de Cardiología, en el que es la primera sociedad, junto con GENDIAP, de la Sociedad de Nefrología, que separa, que quita los ISGLT2 y los GLP-1 del tratamiento diabético, entendiendo que son fármacos con un efecto cardiovascular, aparte de su efecto sobre la glicada, y luego pues se publican las guías europeas que digamos van en la misma línea, donde ponen como primera línea los ISGLT2, los GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular y de alto riesgo, y luego, pues, según el control metabólico, combinar con otros fármacos. ¿Qué nos trae 2020? Pues 2020, fundamentalmente, me encanta este artículo, tenéis la referencia, es un artículo en que realmente desmonta la teoría de la fibrilación auricular, habla incluso de la fibrilación auricular team, el hacer un equipo de fibrilación auricular, y en el que tiene que estar la base del tratamiento en quitar todos los mecanismos que producen esta arritmia, y veis cómo está en el centro la diabetes. Por tanto, yo creo que esto va a ser una revolución. Vamos a empezar a tener aquí arritmólogos para hablar de la diabetes y de la fibrilación auricular. Nosotros ya tenemos un grupo en Rehabilitación Cardíaca de La Paz que después de la ablación nos lo mandan y los estamos siguiendo ya después del año, porque claramente si tú modificas el sustrato que produce la fibrilación auricular, pues vas a mejorar el pronóstico y disminuir las recurrencias, ¿no? Estudio del Declare, un estudio POSOC en el que se demuestra que los pacientes que toman dapagliflozina tienen menos fibrilación auricular, y este estudio también POSOC del EMPA-REC, muy bonito, en el que se ve que los pacientes que desarrollan fibrilación auricular durante el estudio
tienen peores resultados en cuanto a insuficiencia cardíaca, ingresos, etcétera. Eso lo sabemos, no lo tiene que decir el EMPA-REC, pero lo más bonito es que los pacientes que toman empagliflozina reducen el riesgo de todos estos endpoints de forma significativa. La reducción relativa es la misma en pacientes que tienen fibrilación auricular o no, y que no la tienen, pero como hay más riesgo de tener estas complicaciones en fibrilación auricular, pues digamos que la disminución, el riesgo absoluto es mayor en los pacientes que toman empagliflozina y que tienen fibrilación auricular. Por tanto, yo creo que esto es un resumen un poco de lo que viene en 2021, de lo que vamos a hablar en 2021, los estudios que están en marcha. Ya se ha aprobado este año semaglutida oral, la EMA lo acaba de aprobar, que eso ya lo tenemos este año. Y también este año ha salido ya la guía de la ADA, donde ya también, digamos que posicionan los GLP-1 y los SGLT2 en primera línea en pacientes con enfermedad cardiovascular, alto riesgo, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, independientemente del control glucémico. Esto no quiere decir que no sea importante el control glucémico. Esto lo que quiere decir es que estos pacientes tienen indicación de estos fármacos independientemente de la glicada que tenga, que luego hay confusiones. Y los endocrinos americanos también posicionan, fijaros esa rectángulo verde en el que ya nos dicen, oiga, si este paciente tiene enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o de alto riesgo cardiovascular o tiene enfermedad cardiovascular establecida, tiene que ponerle un GLP-1 o un SGLT2 y luego ya mírele la glicada. O sea, todo muy en la línea. A mí me gusta porque cuando al final todos coincidimos es porque realmente vamos por el buen camino. Guías canadienses donde nos habla de la evidencia que hemos hablado ahora, esto también ha salido publicado recientemente, de la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos y de lo que ya sabíamos. Y ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues el 11 de marzo de 2020 os conectáis, creo que es a las 5:30 o a las 6, para presentaros el nuevo algoritmo en el que vamos a hacer un cambio muy importante y que yo creo que, que luego probablemente nos vayan a seguir otras sociedades, no porque seamos nosotros, sino porque la evidencia lo dice y probablemente nosotros nos adelantamos por la fecha, no porque seamos más listos que nadie, obviamente. Lo que está por venir. Aquí están todos los estudios. Este año, fundamental, en la AJA se publica el primer EMPEIROR con fracción de eyección reducida, que yo creo que es como un DAPA-HF, es decir, comprobar si hay eficacia de la empagliflozina en la reducción de los endpoints primario y secundario de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular en pacientes con fracción de eyección reducida. Y luego vendrá el EMPEIROR con fracción de eyección preservada, que yo creo que es el que estamos esperando todos, y el CKD con DAPA, que sería, digamos, como un Credence en vez de con Cana, con dapagliflozina. Para terminar, yo creo que estamos en un buen momento, fundamentalmente para los pacientes, pero yo lo que quiero decir es que si los cardiólogos, los arritmólogos no quieren tratar la diabetes, que por lo menos sepan que tienen que prevenir y tratar las complicaciones que produce esta enfermedad. Por tanto, al final es lo mismo, porque una cosa lleva a la otra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Almudena. La verdad es que era enormemente complejo el poder resumir lo que ha ocurrido en un año en el tratamiento de la diabetes, eso no cabe duda, y creo que nos ha sorprendido a todos porque si bien evidentemente desde el campo de la diabetes, de la prevención, siempre hacemos alianzas con otras secciones, como podría pasar con insuficiencia cardíaca, con los SGLT2, porque es evidente que ahí hay muchas cosas en las que tenemos que profundizar, pero nos ha sacado el mundo de arritmología, que yo creo que no era el especialista que pensábamos que ibas a nombrarnos, pero efectivamente, la verdad es que como estás comentando, es cierto que todo lleva a que todos tenemos que apoyarnos. Ya veréis cuando salgan las congénitas. Campo. Ya cuando salgan las congénitas. Ahí ya me sorprenderás enormemente, no creo que... Bueno, pues vamos a continuar. Luego a continuación lo que haremos es un debate al final con las tres ponencias y yo voy a tratar el tema de nuevos horizontes en el manejo de las dislipemias. La verdad es que el campo de la dislipemia, a diferencia de la diabetes, tiene un recorrido un poquito más largo, de todas formas no tanto, porque estamos hablando de 20 años atrás, cuando empezó a instaurarse el tratamiento con estatinas como algo totalmente necesario en un paciente que ha tenido un evento cardiovascular o un paciente de muy alto riesgo vascular, a diferencia de la diabetes, que estamos hablando en los últimos 3-5 años, cuando ha habido un boom, un cambio enorme en estas terapias. Y a principios del siglo XXI lo que se trataba era pues que las estatinas bajaran el LDL, pero tenían ese efecto que llamábamos pleiotrópico, o que era un efecto que se esperaba como algo más allá de bajar simplemente el LDL,
y que nos llevó durante muchos años a tener pues ciertas controversias, como veremos a continuación. De todas formas, sí que teníamos en mente ya en aquel entonces que hubiera una curva en J, que pudiera existir unos niveles de LDL muy bajos que pudieran llevar a eventos no deseados, y que había mucho todavía por estudiar, porque las terapias hasta ese momento no alcanzaban los niveles tan bajos como para poder saber qué ocurría a ese nivel. Y tratábamos también otras moléculas en la dislipemia, como era el HDL, que podría tener un beneficio en un tratamiento que se pudiera implementar, a diferencia de simplemente centrarnos en el LDL. El tiempo pasó, y si nos vamos a ver la época entre el 2005 y 2012, en esos años lo que hubo es que esa duda sobre si realmente existía algo más allá de un efecto beneficioso por bajar el LDL en el caso de las estatinas, ese pleiotropismo pues hizo que incluso dos sociedades diferentes, como la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, pues tuvieran dos formas de ver lo mismo, pero desde una perspectiva completamente opuesta. Uno era basado en que la estatina era el único fármaco, la única terapia que iba a poder conseguir una reducción de eventos cardiovasculares en el campo del colesterol, y otra que se centraba en que lo que realmente era útil era llevar al LDL lo más bajo posible. Es verdad que la evidencia que había hasta aquel entonces pues prácticamente apoyaba que era la estatina la que era la realmente poderosa, y los demás, en este caso ezetimibe y las posteriores moléculas que aparecerían, que son las IPCSK9, tendrían mucho todavía que demostrar. Es verdad que hasta este momento todavía no había suficiente potencia para poder reducir el LDL excesivamente, y por tanto seguía habiendo una laguna entre 0 y 50, que evidentemente todavía no podíamos decir si era seguro o no llegar a esos niveles. Lo que sí que se vio en los estudios con otras moléculas es que el HDL, tratarlo con medicación, por lo menos con la que tenemos a día de hoy, no era realmente útil, y probablemente solamente los cambios de hábitos de vida eran los que podrían hacer beneficiarse ese aumento de HDL de forma más bien natural. Pero llegamos a este último tramo de 2015 a 2020, en el que aquí sí que de forma paralela a lo que ha ocurrido con la diabetes ha habido mucha revolución. Ya digo, quizá un poquito más larvada, no ha sido una cosa tan brusca, pero sí que paso a paso veréis que ha habido un cambio enorme en el campo de las dislipemias. El primero en darlo, que fue el ezetimibe, con un estudio que parecía eterno, que era el IMPROVE-IT, que tardó años y años en poder conseguir tener el reclutamiento suficiente para poder tener una evidencia, pues ya nos dio una primera respuesta que era enormemente importante, y era que no solamente las estatinas, un fármaco absolutamente diferente como el ezetimibe en su forma de actuar y en su diseño, era capaz de reducir eventos cardiovasculares de una forma enormemente similar a lo que ocurría con las estatinas. Además, se adentró en unos niveles de LDL más bajos de lo que había conseguido la estatina, y por tanto nos empezó a abrir la puerta a que existía unos niveles de LDL que seguía siendo seguro llegar hasta niveles mucho más bajos. De hecho, pues ya se planteó con la inclusión de los nuevos fármacos, las nuevas terapias, los IPCSK9, llegar a niveles que podían rozar el 0, o por decirlo de otra manera, que en los cálculos que se llevan en el laboratorio para llegar a medir el LDL, podíamos encontrarnos con cifras prácticamente de 0 o muy bajitas. Y estos resultados lo que nos dieron es unos resultados de seguridad, de que aparentemente en estos 4 años de seguimiento con moléculas, como era el caso de Evolocumab, en el estudio Fourier, podíamos llegar a conseguir objetivos, y además no ser, desde el punto de vista de alcanzar esos niveles tan bajos, nocivo. Todo lo contrario, seguía habiendo un beneficio, evidentemente un beneficio que iba cada vez siendo más bajo, porque los niveles eran extremadamente bajos, pero seguía existiendo un beneficio. Quizá aquí es donde ya nos hemos planteado en estos últimos meses o años lo que sería un nuevo concepto, que sería la eficiencia versus efectividad. Ya no solamente estamos viendo que podemos alcanzar los objetivos, que es evidente que tenemos terapias más que suficientes para, en la mayoría de los pacientes, alcanzar los objetivos, pero hay que tener en cuenta el coste, y el coste a veces, evidentemente, hace cuestionar cuál es la evidencia suficiente para utilizar algunas moléculas. Sin embargo, la realidad nos dice que toda la evidencia actual nos ha llevado a unas cifras de objetivo enormemente bajas, y para poder alcanzar esas cifras enormemente bajas necesitamos estatina de alta potencia y necesitamos sumar una nueva terapia. Puede ser ezetimibe en algunos pacientes, pero también necesitará ser un IPCSK9 en muchos otros pacientes para poder llegar a esos niveles objetivos que ya conocéis todos, en muy alto riesgo por debajo de 55, y en aquellos que además tienen eventos repetidos cardiovasculares, hablar de cifras por debajo de 40 para llegar al objetivo recomendado de prevención.
Para ello, ya digo, necesitamos, como marcan las recomendaciones de nuestra Sociedad Española de Cardiología, en este consenso que se llevó a cabo, liderado por Escobar y presentado en la Revista Española de Cardiología, en el que fármacos que pudieran conseguir una reducción moderada o elevada del LDL necesitaban con total necesidad de la utilización de una estatina que en muchos casos tendría que ser de alta potencia y que podríamos alcanzar simplemente con la estatina unos valores de reducción del 50%, o sea que hay muchos pacientes que con esta terapia solamente alcanzarían los niveles objetivo. Pero somos conscientes de que hasta la aparición de otras moléculas como es ezetimibe no podíamos llegar en muchos pacientes a niveles objetivo, y esto se conseguía con una reducción de hasta el 75% en el caso de sumar una atorvastatina o una rosuvastatina de alta potencia con ezetimibe. Y finalmente, y lo que ha revolucionado quizá más el hecho de llegar a niveles LDL enormemente bajos, es la aparición de estas terapias, los IPCSK9, tanto evolocumab como alirocumab, que cada uno con su estudio diferente, pues ha llegado a unos objetivos muy similares de éxito, de reducción de eventos cardiovasculares en el contexto de un LDL muy bajo. Y es que además podemos conseguir con esta terapia sumar una disminución del LDL hasta objetivos de casi 85% de reducción, lo que desde luego pues es una posibilidades terapéuticas enormes para conseguir en la mayoría de los pacientes llegar a niveles de LDL muy bajos. Pero como decía, una de las cosas que nos han preocupado, yo creo que en los últimos años es lo que más nos está preocupando, ya sabemos que podemos llegar a objetivos, quizá ahora lo que nos encontramos es con barreras más bien de la administración, porque no se puede emplear en muchos pacientes lo que realmente nos llevaría a objetivos, pero hay que ser consciente de que el gasto evidentemente hay que saber utilizarlo y hay que utilizarlo en aquellos pacientes que claramente se benefician más. ¿Quién se beneficia más? Pues aquel que tiene varios territorios vasculares afectados, aquel paciente que ya ha sufrido una cirugía previa y tiene un nuevo evento sobre esa cirugía cardíaca previa. Los pacientes diabéticos en general pueden tener una reducción absoluta del riesgo mayor de lo que ocurre en pacientes no diabéticos, y aquellos que han tenido un infarto reciente o tienen infartos de repetición. En todos ellos va a haber un beneficio estimado desde luego desde el punto de vista de que el número de pacientes a tratar no es enormemente alto, como si en un paciente que, por ejemplo, sería prevención primaria, en la que probablemente no sería eficiente, aunque es incuestionable que tener el colesterol bajo podría ser beneficioso, pero el coste podría maquillar esa evidencia. Pero una de las partes de que nos basamos en esta presentación era hablar de los horizontes, del más allá, de no ya digo ya este año, sino qué va a ocurrir a partir de este año, como ha comentado antes Almudena, en el campo de la diabetes. Yo creo que tres cosas nos preocupan principalmente. Uno, que no tengamos una inercia terapéutica, que es lo que nos lleva a que, a pesar de todo lo que tenemos, todas las opciones que tenemos, el porcentaje de pacientes que están en objetivos es muy bajo. Y si nos viéramos los objetivos actuales y viéramos la realidad de cómo está nuestra práctica clínica habitual, los objetivos seguro que sería ridículo el beneficio que hemos obtenido, es decir, dónde hemos conseguido llegar a objetivos. Eso evidentemente nos hace pensar que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, tenemos que tratar al paciente que realmente es de riesgo con todo lo que tenemos actualmente en nuestras manos. Otra de los problemas, las barreras. Evidentemente una cosa es que no podamos hacerlo nosotros, pero es que a veces sí que tenemos una barrera en la prescripción que nos impide utilizar todas las terapias disponibles. Probablemente esto se ve más claro en el caso de los IPCSK9, que necesitamos tener una serie de niveles que a día de hoy parece que ya están obsoletos desde el punto de vista de la restricción. Y finalmente, claro, uno ve esto y dice, bueno, qué grandes objetivos, qué grandes terapias, con eso vamos a alcanzar ya en todos los pacientes los objetivos. Todavía hay un porcentaje de pacientes que a pesar de todo esto no vamos a poder llegar. Y las nuevas terapias que puedan salir al mercado nos pueden dar una nueva luz, unos nuevos objetivos en estos pacientes para llegar realmente a conseguir lo que buscamos. Y en esto, pues las dos moléculas que más cercana tenemos en el tiempo sería el ácido bempedoico, una molécula que, si bien su potencial de reducción no es un potencial enormemente alto, no tiene nada que ver con los IPCSK9, estamos hablando de reducciones del 17% del LDL, que no es poco, pero bueno, queda digamos maquillado con esos valores que consiguen otras moléculas, pero tiene unas características que realmente lo hacen atractivo, sobre todo en aquel paciente que tenga una intolerancia a la estatina o algún otro fármaco para la reducción del LDL. Aquí nos encontramos con un fármaco que actúa de forma muy similar a como lo hacen las estatinas, pero que lo hacen a un nivel diferente, que además hace que su efecto sea
puro en las células hepáticas, es decir, no actúa a nivel del músculo esquelético, sino que actúa únicamente a nivel hepático. Ya digo, al final es una vía diferente a la que hace la estatina, pero acaba en el mismo nivel y por tanto sí que actúa sobre la síntesis del colesterol. Sin embargo, en las células musculares no es capaz de actuar y por tanto los efectos secundarios que podemos esperar de las estatinas no van a ocurrir en el caso del ácido bempedoico, lo que lo hace una alternativa, como digo, muy atractiva y que en el futuro sin duda vamos a poder disfrutar y utilizar en pacientes que tienen restricción o dificultades para la toma de estatinas. Y el fármaco, yo creo, de futuro, el que además tiene unas características tan novedosas que también nos lleva al miedo, ¿no? De decir, bueno, ¿esto dónde nos va a llevar? Porque ya no estamos hablando ni de una terapia que actúe en la síntesis del colesterol, ni un fármaco o una terapia diferente, como son los inhibidores de PCSK9, que son esos anticuerpos que también no estábamos familiarizados con ellos y que ahora ya tenemos conocimiento con el evolocumab y el eroicumab, sino que nos encontramos con un tipo de terapia que lo que va a hacer es invisibilizar la formación de las proteínas del IPCSK9. ¿Y cómo? Pues a través del NRA mensajero, es decir, del RNA mensajero. Esto es una terapia enormemente novedosa, que da muchas dudas en el horizonte de decir, bueno, ¿y esto dará problemas o no? Porque no tenemos manejo, por lo menos en cardiología, con este tipo de terapias, pero lo que sí que sabemos a día de hoy es que la reducción del LDL es enormemente alta, es decir, son reducciones del 58% del LDL y con unos efectos adversos de los estudios que tenemos hasta ahora muy bajo. Por tanto, una terapia pues que desde luego abre la luz a utilizarlo en algunos pacientes que necesitamos una reducción del LDL muy importante y que no lo vamos a poder conseguir con otras moléculas. Además, sumada a la comparativa con otras moléculas como evolocumab y eroicumab, presta una nueva opción, que es conseguir que demos una terapia cada 3 o 6 meses. Eso nos lleva a que la adherencia terapéutica podría ser perfecta, porque si simplemente para dar la terapia citamos al paciente cada 6 meses y se lo pone delante de nosotros, pues evidentemente no va a poder no tomar la medicación y no va a poder tomar ese tipo de terapia. Para ir terminando, simplemente lo que no podemos olvidar es que a veces con tanta molécula, con tanta terapia novedosa, nos olvidamos de que uno de los grandes problemas que tenemos en el horizonte es que los cambios de hábitos de vida no se reflejan en la realidad, es decir, el porcentaje de obesidad y de diabetes aumenta en nuestras poblaciones, eso hace que los pacientes de muy alto riesgo vascular están aumentando constantemente en nuestras poblaciones y evidentemente a pesar de que los objetivos del LDL que nos dicen las guías van cada vez más abajo y las terapias afortunadamente nos pueden llevar a esos objetivos a pesar de que sean cada vez más bajos, el riesgo de nuestros pacientes es cada vez más alto. Y eso nos lleva a que evidentemente va a ser más difícil alcanzar objetivos en estos pacientes y de hecho vamos a tener que gastar más dinero, más terapias y evidentemente también pues unos efectos secundarios que pueden existir por una toma de fármacos que quizá a lo mejor con cambios de hábitos de vida podríamos ahorrar en algunos casos y en la población, ¿no? Esto es lo que nos encontramos a día de hoy como tratamientos del presente y del futuro reciente, del futuro próximo, en las terapias en el tratamiento de la dislipemia centradas en el LDL. Ya digo que con las estatinas hemos conseguido reducciones por encima del 50%, que no es poco. Añadiendo ezetimibe podemos sumar entre un 15 y un 20% de reducción del LDL, que de nuevo no es poco y casi nos lleva a objetivos a muchos de nuestros pacientes, pero no a todos, porque si estamos hablando de pacientes que tengamos que llevarlos a por debajo de 55 miligramos de decilitro o a objetivos por debajo de 40 miligramos de decilitro, ni siquiera la atorvastatina o la rosuvastatina de más alta potencia junto a ezetimibe va a poder conseguir objetivos en muchos de nuestros pacientes. Y ahí es donde tenemos evolocumab, alirocumab, que sin duda alguna pues nos da la posibilidad de alcanzarlo en la mayoría de nuestros pacientes. El futuro, inclisiran sin duda es una competencia enorme para los IPCSK9 en ese objetivo de conseguir la reducción del LDL. Probablemente si no hay una reducción de precio o hay un precio similar a evolocumab y eroicumab, evidentemente sería un problema para poder poner una terapia así en el mercado, pero saliendo a un precio similar o consiguiendo que baje un poco más, es una terapia muy atractiva y en el futuro los estudios de morbimortalidad nos tendrán que confirmar si realmente va en la línea de lo que habían conseguido hasta ahora los IPCSK9. Y el ácido bempedoico no es un fármaco potente como reducción del LDL, pero es una gran alternativa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una intolerancia a la estatina. En aquellos además va a salir al mercado
el ácido bempedoico junto a ezetimibe, y esa combinación yo creo que nos puede aportar también unas grandes reducciones de LDL en muchos de nuestros pacientes, que hasta ahora pues teníamos que contentarnos con plantear una opción de IPCSK9 porque no teníamos otras terapias tan potentes en el mercado. Nada más, como conclusiones, pues citar que volvemos otra vez 20 años después a cuanto más bajo mejor, el LDL, solo que ahora además tenemos conocimientos de que es verdad en cuestiones de eficacia, es verdad en cuestiones de seguridad, que hasta ahora teníamos una duda muy clara de que no habíamos llegado con los estudios, ahora sí hemos llegado, quizá en el futuro podríamos decir ya no son 4 años, sino que son 15 o 20 años de seguimiento y por tanto confirmar que esto es así a largo plazo, lo más probable por los estudios que se han visto es que sea así, que las terapias actuales consiguen eficacia, consiguen llegar a niveles de seguridad y de tolerabilidad muy adecuada, pero el ácido bempedoico y el inclisiran desde luego van a aportar más a nuestros pacientes y van a hacer que podamos tener nuevas terapias para ello, que debemos buscar los objetivos, que quizá uno de los grandes problemas está en nosotros mismos, en esa resistencia que tenemos a veces a cambiar las cosas porque tenemos falta de tiempo, dificultades y demás. También la administración tiene que poner de su parte para evitar barreras, para evitar que nuestra población esté bien controlada, y que evidentemente los efectos nocivos del LDL elevado en poblaciones de riesgo está actualmente a nuestro alcance. Bueno, en lo que respecta a la parte final, que va a encargarse Paola de comentarnos, pues nos va a hablar de la cardiopatía isquémica y de factores de riesgo no clásicos, para no tratar lo que tenemos más conocido, sino los no clásicos en la prevención. Muy bien, gracias Vicente. Pues sí, hablaremos de factores de riesgo emergentes, de riesgo residual. Y para ello comenzaré con mis conflictos de interés y mi huella ecológica. He venido en AVE de Barcelona, y esto es horizonte, esto es futuro, y también de lo que piensa al menos el mundo tuitero sobre esta disyuntiva que planteé anoche. Ya vamos por 100 votaciones, no ha cambiado demasiado la ratio respecto a si el riesgo cardiovascular actualmente podemos considerarlo como una opción colectiva, una perspectiva socioecológica, o si seguimos pensando en un modelo biomédico individual, ¿no?, de estilo de vida. Vamos a ver si cambia también al final de la presentación. En primer lugar, hay una parte individual vinculada al sexo que ha tomado mucho interés, y apenas hace un par de días pues ya tenemos una aplicación práctica. Es decir, desde la AJA nos proponen una evaluación por pasos, donde el primer paso son los factores estrictamente relacionados con la vida reproductiva obstétrica de la mujer, y a partir de allí encauzar todos los pasos siguientes. Esto quiere decir que a partir de allí, si realmente estos factores están presentes, haremos una valoración del riesgo más precoz, más seguida, seremos más agresivos a la hora de tratar los factores de riesgo clásico, e incluso permitiría reclasificar a una paciente en un riesgo intermedio directamente a un riesgo alto y por tanto tratar. Creo que esto es una visión práctica de algo que ya se habló hace un par de años, se puso muy en la palestra en este artículo del JAMA de la importancia de ver las complicaciones del embarazo como una ventana a la salud cardiovascular de la mujer, un primer aviso que hay que tener en cuenta en la prevención. Aparte de lo que es el individuo, ya entramos más en ecología y con algo que yo creo que todos hemos leído o ha llegado a nosotros, que es el papel de la microbiota, ¿vale? La microbiota intestinal, la última década se ha investigado muchísimo y se ha involucrado prácticamente en la susceptibilidad de cualquier enfermedad, incluida la cardiovascular. Los mecanismos, bueno, son mecanismos complejos. Lo que está claro es que tenemos trillones de bacterias en nuestro intestino, y este grupo, esta comunidad de microorganismos funcionan como un órgano endocrino que son capaces de interaccionar entre lo que comemos y cómo esos nutrientes acaban siendo cardiosaludables o incluso deleterios, ¿vale? De hecho, se ha identificado moléculas, metabolitos específicos como la TMAO que actuarían directamente como mediadores patógenos de riesgo cardiovascular y de aterogénesis y también de daño renal. Pero como todas las cosas, llegado a un punto, exactamente esto cómo lo trasladamos a la práctica o dónde estamos actualmente, me gustaría ponerlo en contexto. Con un referente, Eric Topol, pues nos comentaba el boom, ¿no?, que ha tenido esto con esta reflexión a principios del siglo del 2000, bueno, al año 2000,
la secuenciación del genoma, pensábamos todos que iba a predecir cualquier enfermedad y sin embargo han aparecido estos artículos que dicen que no es el genoma, que es la microbiota la que va a ser capaz de predecir la mortalidad de aquí a 15 años de cualquier individuo. Esto es así, podemos ya pensar en este grial, ¿no? En esta maravilla. El mismo Eric Topol nos dice cuidado, porque si analizamos todos los estudios hasta la fecha, quizás el grado de transferencia interespecies de la patología supera la plausibilidad biológica y por lo tanto hace un llamado a ser más rigurosos a la hora de establecer causalidad. Por lo tanto, una cosa es la asociación y otra cosa es la causalidad. Con esto quiero decir que falta aún un trecho para hacer recomendaciones en la práctica diaria y saber exactamente el papel, aunque sin duda es uno de los factores que más ha ampliado, ¿no?, nuestro conocimiento, nuestra forma de abordar el riesgo cardiovascular y que seguro dará mucho que hablar. Otro factor, número 3, emergente, siempre han estado los factores psicosociales presentes y toda una historia de epidemiología social que ha trabajado desigualdades en salud, tiene una larga trayectoria y quizás he traído lo más reciente, la psicología positiva, pues también, como no, ha dejado la impronta también en la valoración del riesgo vascular. Existe una psicología, una creencia, ¿no? Digo creencia porque realmente no hay demasiada evidencia de que el bienestar psicológico, el optimismo, sí es verdad que se relaciona con un mejor un perfil de salud, menos riesgo vascular y un mejor pronóstico tras un evento. En este artículo llaman la atención a la necesidad también de estudios rigurosos, sobre todo de qué intervenciones concretas debemos hacer, tanto a nivel de individual, la valoración de técnicas como mindfulness, o a nivel de empresa, de sociedad, qué intervenciones estructuradas serían necesarias hacer estudios realmente que complementen la evidencia. Lo que sí está más claro, y es un problema importante en las sociedades industriales actuales, es la soledad. La soledad como factor de riesgo cardiovascular. Este estudio es muy interesante porque es una cohorte numerosa, son 5.000 individuos sanos en el momento de la inclusión, mayores de 50 años, seguidos durante 5 años, y se ve que la soledad, es decir, la percepción de la calidad, de una mala calidad de relaciones sociales, no así el aislamiento social, que sería una valoración más cuantitativa, se asocia con un incremento del riesgo de cardiopatía isquémica en un 27%. Por lo tanto, ya no es solo, no hablamos de factores individuales, sino cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con los demás. Y en este ámbito ya más colectivo, quizás lo que creo que tendrá más impacto sin ninguna duda es el medio ambiente como determinante contextual de la salud. Os recomiendo estos documentos de la Organización Mundial de la Salud, tienen muchísima información, la van actualizando sobre el papel del ambiente por causas de enfermedad. Y si preguntáramos cuántos cigarrillos al día te hace fumar tu ciudad, tal vez sea un poco la forma de introducir este concepto. Es muy importante dejar de fumar, pero quizás también debemos pensar en qué ciudad vivimos y la calidad del aire, y la decisión puede ser también en parte individual. Los peores momentos de Seúl, de Corea del Sur, equivalía a fumar 44 cigarrillos al día, ¿vale? El estado del aire en ese momento puntual. En global, el ambiente, las causas ambientales explican 23% de la mortalidad en el mundo. Estamos hablando de 12,5 millones de muertes. Pero es que son la causa número 1 de accidentes cerebrovasculares, el impacto, y 2 de cardiopatía isquémica, pero si os fijáis son 5 millones, porque están casi a la par. Por lo tanto, no es el cáncer, ni siquiera las enfermedades pulmonares. Donde mayor impacto tiene el ambiente es precisamente en la enfermedad cardiovascular. Y concretamente en el ambiente que hablamos de contaminación atmosférica. Esto que pone aquí en rojo, el PM2.5, es la contaminación por partículas finas, menores de 2.5 micras. Esto más el ruido globalmente son los 2 factores más importantes y son 2 factores que están vinculados al transporte, ¿vale? El transporte motor. Por lo tanto, si pudiéramos cambiar solamente la forma como nos movilizamos, imaginar el enorme impacto que tendría a nivel ambiental y a nivel de salud cardiovascular. Las vías por las que actúan estos estresores ambientales serían básicamente 4, sería un desbalance autonómico, básicamente una descarga simpática,
y una vía, como siempre, la inflamación como mediador y también por una estimulación de trombosis. El ruido es curioso porque hay un elemento cognitivo, si hay una descarga simpática que está en relación a la molestia que produce el ruido, pero incluso cuando estamos dormidos, a niveles de ruido nocturno también pueden provocar efectos biológicos, más allá de que lo percibamos o no conscientemente. Por lo tanto, además, evidentemente actúan en conjunción, y este es el problema relacionado con transporte. Y como veis, hay varias vías, es bastante complejo, pero ahí yo creo que está la clave de donde hay que actuar. Aparte, la relación es dosis-respuesta, y es curioso porque una conversación en decibeles se dice a partir de 50 comienza a aumentar el riesgo, y una conversación, el dibujo pone dos personas conversando, tienen 55 decibeles, por lo tanto es lineal. Bueno, a partir de 50 va aumentando. En concreto, el ruido se asocia sobre todo con hipertensión, y sobre el tema atmosférico, estas partículas finas, que son las que más se relacionan con una salud cardiovascular, un efecto deleterio, se asocian directamente con aterotrombosis. Un experimento natural, porque es algo parecido a lo de Seúl, pero quizás fue durante más tiempo, la situación de China, nos ha permitido prolongar estas curvas a niveles inusitadamente altos. Es decir, las recomendaciones de lo que sería un aire de buena calidad sería por debajo de 10 microgramos por metro cúbico de estas partículas finas. Aquí cuando se ven en naranja, esta cohorte de 100.000 personas sanas seguida en China llegó a esta respuesta a 140 microgramos por metro cúbico. Y eso permitió completar la curva y ver la mayor incidencia que tienen, evidentemente, durante el seguimiento de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. Y la curva es exponencial, es decir, a partir de 80 se dispara el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La exposición a la contaminación atmosférica, a las partículas finas, puede ser monitorizada. A la izquierda tenéis las imágenes de satélite, esto está en la página de la NASA. Lo que está más anaranjado, rojo, pues es donde tenemos las zonas de mayor contaminación, que se concentran sobre todo en Oriente Medio y en Asia. Pero, como os decía antes, lo de la decisión individual y el derecho a tener un aire limpio también implicará cambiar decisiones, y en la medicina personalizada, individualizada, pues tendremos seguramente dispositivos que nos informarán de la calidad del aire. Y también en la decisión, pues también en un aire limpio implica igual pagar más por el transporte o tener otras opciones. Esto es un ejemplo de ciertos cambios que se han tomado en Bélgica para mejorar las opciones de transporte, lo que sería una movilidad sostenible, que además en el artículo hablan, pues es la vía para matar dos pájaros de un tiro, porque aumentar la calidad del aire, el transporte sostenible, y además aumentar la actividad física, ¿no? Es interesante porque lo que se plantea en las Smart City es tener apps de movilidad, bueno, ya existen, donde no tienes que tener un coche, simplemente introduces el destino, a dónde quieres ir, y ya la app se encarga de darte las opciones sostenibles, incluso pues las calorías que vas a gastar, o en fin, el coste, bueno, lo que es el futuro va por aquí, muchas más opciones, hay cada individuo en su coche, que parece bastante antiguo el asunto. Y ya para acabar y dando un marco más de cómo interpretar esto del riesgo vascular, lo que parece claro que no es solo un factor de riesgo individual, o no es dicotómico, parece que todos estos factores van interactuando para llegar al final a lo que sería la epigenética. Exactamente, la epigenética, el otro día me gustó mucho una frase, me pareció muy didáctica, es si los genes son el alfabeto, la epigenética es la gramática, es de alguna forma cómo se corporeiza, ¿no?, toda esta exposición o estos factores de riesgo. U otra forma de verlo que también es bastante interesante son estas capas. Realmente sería un multinivel que, además de cada una de estas capas, y esto es el nuevo horizonte que hablábamos antes, podremos obtener información, miles de datos de cada capa, del exposoma, del epigenoma, de microbioma, metaboloma, proteoma, transcriptoma, etcétera, etcétera, por supuesto genoma, ¿no? Y es interesante verlo de esta manera porque realmente sí, tal vez sea la vía a la medicina personalizada, poder integrar toda esta información. Los mensajes claves de factores de riesgo emergente, por tanto, los he agrupado en estos 4. A nivel individual, factores de riesgo en la mujer vinculados con el sexo, la historia ginecológica obstétrica como Step 1.
Segundo punto, la microbiota intestinal, su papel modulador, aunque hay metabolitos reconocidos como TMAO, existen algunos gaps, no podemos pasarlo directamente a la práctica. Si esto es causalidad o no, aún no lo sabemos, y sobre todo no hay estudios de intervención terapéutica, no podemos hacer propuestas prácticas a los pacientes, es un área de investigación. Donde sí sabemos mucho en todo lo que implica lo colectivo, sabemos que la soledad, que es un gran problema sobre todo de la gente mayor en las grandes ciudades, se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, concretamente accidentes cerebrovasculares y cardiopatía isquémica. Y muy importante, los aspectos ambientales, la contaminación atmosférica y acústica vinculada al tráfico es el factor ambiental de mayor peso en la salud y donde más impacto tiene es precisamente en la salud cardiovascular. Y ya en el 2015 en el Congreso Europeo de París, que fue dedicado al tema de ambiente, el doctor Fuster ya hizo la predicción de futuro en la cardiología de cómo uno de los grandes cambios que veremos es el cambio del foco de la prevención hacia las causas ambientales de la salud cardiovascular. Bueno, más o menos el resumen que he hecho ya podemos comentar entre todos, si os parece. Bueno, no os podéis creer la cantidad de preguntas, y es verdad, ¿eh? O sea, hay veces que uno lo dice por decir, pero les puedo asegurar que hay un montón de preguntas. Antes de pasar a las preguntas que tenemos aquí, si queréis hacer algún comentario entre vosotras, alguna cosa. Yo, hablando un poco me ha encantado tu presentación, Paula, el tema del embarazo y riesgo vascular del cuarto trimestre, que es un proyecto que hemos abordado desde la sección, ¿no? Y tenemos la publicación de septiembre de este año, del año pasado. Como ya se veían las guías, me parece muy bien este documento que ya se mojan, porque sí dejaban entrever un poco que bueno, que si tú tienes un lupus y has tenido una eclampsia te suben de nivel, pero tampoco era una cosa tan concreta, ¿no? Entonces me parece muy bien, pero el problema que nosotros estamos viendo desde la sección que estamos impulsando el proyecto es que obviamente hay que concienciar a los médicos, pero realmente la que se tiene que concienciar es la mujer que tiene una preeclampsia, que da a luz un niño y que en ese momento le baja la tensión, se normaliza todo y ella tiene que cuidar a su hijo, trabajar, se olvida de cuidarse y se pierde en el seguimiento. Ese es el problema que no solamente pasa en España, eso está ya descrito. Entonces, yo creo que el éxito de esto va a ser cómo hacer que esta mujer se conciencie, o no sé cómo decirlo, tenga conciencia, interiorice que es una persona de alto riesgo, que tiene un foco vascular, porque al final lo que te dicen es que el embarazo es una prueba de esfuerzo que desenmascara un problema vascular, porque incluso los abortos espontáneos son... Sí, están ¿no? incluidos como Entonces, factor. claro, como te veo tan puesta en esto, y a ver si nos ayudas, o sea, ¿qué crees tú que hay que hacer para... porque tú has tenido hijos, yo también, tú además has tenido trillizos, claro. Bueno, gracias. Pero que lo que quiero decir, imagínate tú el percal, que tienes una preeclampsia, porque además te pones bien a la semana, a las 2 semanas, y te olvidas, porque tú te estás pendiente de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo. ¿Quién le dice a esa mujer que vaya a tomarse la tensión? O que se mire un colesterol. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pero con esto hemos trabajado ya en otras áreas, ¿no? Todo lo que hemos trabajado en enfermedad cardiovascular en mujer ha sido por vía de la concienciación a la paciente. Es un periodo muy difícil. Y sobre todo suelen ser más jóvenes. Claro, no tienen la conciencia esta de, ¿no? Y están ocupadísimos. Entonces, a mí se me ocurre incluso hacer la campaña en pediatría, donde van a llevar al niño a las vacunas. Seguramente esté donde estén más sensibles y seguro van a ir, porque otro ámbito no. Y cambiando un poquito de tercio, Paola, tú ves en el futuro, ya que estamos haciendo una sesión tan futurista de cómo vemos las perspectivas, ¿tú ves posibilidades de que los congresos o las reuniones de prevención se vayan yendo cada vez más hacia lo poblacional, hacia atmosférico, hacia problemas de metales? ¿Ese tipo de cosas la veremos o realmente seguirá siendo pues una sesión ocasional que mandamos ahí y luego decimos no sabemos cómo actuar? Claro, es que por eso traje al final estas dos imágenes de epistemología, es decir, porque es un tema cómo afrontamos este conocimiento y también es un tema político, porque si pensamos que si solo son decisiones individuales, pues creemos en un determinismo genético y poco más, pues allí lo colectivo pinta poco. Realmente yo no pienso así, pienso que toda la medicina en general está evolucionando a este modelo más socioecológico y creo que francamente sí, irá por la vía, porque incluso de todo lo que presenté, y diría que de todo, pero es decir, solo los factores emergentes en la mujer, y es discutible porque ahí hay factores también de clase social, hay desigualdades sociales. Pero para no liarlo más, pero al menos los tres microbiota es la mayor exposición ambiental que tenemos es la dieta que comemos.
O sea, es la dieta que hacemos, los nutrientes, y lo que hace la microbiota es interaccionar entre dieta y salud cardiovascular. Por lo tanto, todo es ambiente. El esposoma, yo francamente creo que sería el abordaje correcto. Si nos remontamos Más holístico. Si nos remontamos 20 años atrás con esto de la microbiota, yo me acuerdo que Valentín Fuster hablaba de las placas de ateroma, de las infecciones de las placas de ateroma. Sí, decía, había gérmenes, sí, es otra historia, sí, pero había gérmenes implicados en la evolución de la aterosclerosis. Ahora nos metemos en un mundo que es que la microbiota intestinal pueda cambiar el riesgo vascular, digámoslo de alguna manera, para tener los pacientes. Acabaremos enfilando hacia un tratamiento que pueda ser una pastilla para que la microbiota cambie, o cómo podría plantearse, ¿no? La dieta. Ya te digo, los estudios de intervención no hay. De hecho, lo que hay existe la idea que la disbiosis, es decir, el cambio. Todos tenemos una microbiota puede ser descrita como normal. Cuando se altera el balance entre las especies, habría algunas que serían más proateroscleróticas, y eso sería una disbiosis. A partir de allí, ¿se puede manipular y cambiar y restaurar hacia una microbiota normal? ¿Cómo hacerlo? Será a través de la dieta, los papeles de los probióticos no están demostrados, o podemos actuar directamente por la vía de la TMA o por la vía molecular. Todo esto está por venir. Yo creo que es más complejo que no lo sé, que una pastilla. Mira, como vamos por esta línea, ya paso a preguntas de aquí porque hay un montón. Ana nos comenta, buenas tardes, en relación a la historia gineco-obstétrica como factor de riesgo cardiovascular, ¿el control debe realizarse en atención primaria o cada cierto tiempo debe ser evaluado por cardiología, aun si no presenta clínica? Nosotros en el documento que yo os recomiendo está en Red Cardio Clinic, no me acuerdo ahora si fue junio o septiembre, pero vamos, lo buscáis, embarazo, riesgo vascular a partir del cuarto trimestre. Mi marido me decía, pero ¿cuántos trimestres hay en el embarazo? Yo le decía, no, el cuarto significa el resto de la vida, hay 3, afortunadamente, para las que nos quedamos embarazadas, ¿no? Pero ahí sí nos posicionamos, y de hecho el documento lo firma Semergen y Senfic, junto con Sego, que tiene que ser el médico de familia o el médico de empresa. Muchas veces el médico de empresa es el que capta a esas mujeres también. También puede ser. Bueno, una de las preguntas más frecuentes es con el campo de la diabetes. Hemos estado tratando por aquí, pero porque veía venir que si no, nos dedicamos solamente a la diabetes. Bueno, Benito comenta que la semaglutide ha demostrado tener un buen efecto para la bajada de peso corporal, pero sin embargo no es aconsejado en el contexto de la retinopatía diabética. Mientras que el liraglutide se comporta mejor en el caso de insuficiencia cardíaca. ¿Qué comentarías? A ver, el tema de semaglutide, que fue en el SUSTAIN, en retinopatía diabética, yo esto lo he aprendido de los endocrinos, obviamente. Lo que pasa es que si se ha visto, por ejemplo, en embarazadas a las que llevas a control metabólico muy rápido para tener un buen control de su embarazo, el llevar rápidamente, el bajar rápidamente la glicada sí se asocia a retinopatía. Entonces, ¿qué pasa? Como el semaglutide es más potente, pues sí se vio que pacientes que ya tenían retinopatía previa, pues se empeoró. Entonces, no es que esté contraindicado, lo que sí te ponen es un warning de antes de poner un fármaco como estos, pues obviamente haga un fondo de ojo y cuidado con esa bajada rápida. O sea, no es que es un poco la precaución, pero probablemente pasa con cualquier fármaco que produzca una bajada rápida de la glicada. Y en cuanto a insuficiencia cardíaca, todos los GLP-1, los análogos, tanto lira como semaglutida y dulaglutide, que yo creo que también tiene un objetivo de seguridad en cuanto a insuficiencia cardíaca, se comportan igual, son neutros, que hubo al principio en estudios previos una duda, pero en principio no se asocian a más insuficiencia cardíaca y no hay ninguna diferencia entre unos u otros. Otra pregunta, Sergio nos dice, ¿recomendaría la administración? Creo que es la pregunta del millón que están haciéndose mucha gente, ¿no? ¿Recomendaría la administración de ISGLT2 en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes? En caso afirmativo, ¿qué hueco le ves tú? Esto es como lo de juega a los algoritmos. Sí, pero bueno, yo creo que eso ya, claro, tenemos un estudio de más de 4.000 pacientes, que es el DAPA-HF, y yo creo que, bueno, las guías, de hecho ya se ha posicionado, por ejemplo, la canadiense, no lo digo yo, la canadiense ya de esta semana, de la semana pasada, ya lo recomienda como pacientes sin diabetes en insuficiencia cardíaca. O sea, que yo creo que no es que sea yo. Tenemos una evidencia con un estudio, con unos resultados tanto en objetivos primarios como secundarios contundentes en cuanto a beneficio en pacientes sin diabetes. Por tanto, sí. ¿Dónde los posiciono? En primera línea. En primera línea, sin duda, son fármacos que se toleran muy bien, no te producen hipotensión, en primera línea junto con el resto, no en primera línea solo, que luego sale esto y se colapsan las líneas. O sea, junto con lo que ya hay, añadirlo, porque son fármacos que cuando no eres diabético no tienes glucosuria, no tienes natriuresis y no te da una hipotensión severa, con lo que se tolera muy bien. Yo ya lo estoy usando con la evidencia que hay en pacientes con perfil DAPA-HF y es un fármaco que se tolera muy bien, y además, bueno, lo único que pues sí es verdad que
tienes que ajustar, pero como cuando introduces cualquier otro fármaco en la línea de insuficiencia cardíaca, ajustar mucho la volemia, los fármacos para la tensión, etcétera. ¿Crees que el Emperor nos sorprenderá o no? A mí no me sorprenderá porque yo estoy segura que va a salir bien el de reducida y el de preservada. Y yo creo que todos los estudios previos han demostrado que los ISGLT2 disminuyen la insuficiencia cardíaca preservada, porque era la insuficiencia cardíaca que tenían la mayoría de los pacientes en los estudios previos, que no estaba cuantificada. Pero vamos, cuando tú tienes una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, canta, ¿no? ¿Y piensas que en el Cardio 21 hablaremos de ISGLT2 sin hablar de diabetes en ningún momento? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que cambiar el chip. Yo creo que son fármacos que sirven para bajar el azúcar, pero su beneficio fundamental es el beneficio sobre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. No te olvides que es súper importante, ¿no? Pero que es que no es la primera vez que pasa en medicina. Hay muchos fármacos que han empezado siendo una cosa y luego son otra. Entonces, no, igual que los GLP-1, yo siempre digo, los ISGLT2 son los IECAs del siglo XXI, y los GLP-1 son las estatinas del siglo XXI. La verdad es que siempre hablamos de insuficiencia cardíaca en nuestro campo, dentro de cardiología, pero los resultados que consiguen estas moléculas en insuficiencia renal no lo ha conseguido nada. Nada. Es decir, que realmente en insuficiencia cardíaca hay fármacos que sí lo han demostrado, pero en insuficiencia renal realmente estamos ante un tipo de terapia que da unos resultados. Es como el enalapril, es como cuando llegó el enalapril a los cardiólogos, ¿no? Y ya vamos a hablar del efecto antirritmogénico. Sí. También en el 21. Que te veo muy metida en esa idea. Bueno, preguntas sobre el campo de las dislipemias. Pues Isabel me hace la pregunta, o nos hace la pregunta. Buenas tardes. En los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular en prevención primaria, según el valor basal del LDL, ¿recomiendan iniciar tratamiento combinado o se debe realizar de manera escalonada? Bien, si lo que nos centramos es en lo que son las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología, evidentemente nos centramos más en el evento cardiovascular, que es donde lo planteamos, pero ojo con lo del muy alto riesgo cardiovascular, porque a veces también incluyes a pacientes diabéticos y dices, bueno, son de muy alto riesgo cardiovascular, pero no han tenido un evento. A ver, diabético en el contexto de muy alto riesgo cardiovascular, como lo dicen actualmente las guías, son pacientes que debemos llevar el LDL cuanto más bajo mejor, que esos objetivos de LDL de 55 están en las guías y que, por tanto, si nosotros antes de empezar una terapia para bajar el LDL necesitamos la combinación, pues evidentemente lo vemos ahí. ¿Que se puede iniciar primero con una estatina de alta potencia y luego sumarlo? Se podría, pero quizá si tenemos claro que no vamos a alcanzar niveles, no sé cómo lo veis, pero evidentemente se podría iniciar perfectamente la combinación. Yo creo que más que el número, yo creo que lo has explicado tú bien, es el perfil del paciente el que te tiene que decir empiezo con una combinada o no. Yo creo que hay pocas patologías hoy en día que no se traten con terapia combinada desde el principio, ¿no? El porcentaje de reducción, ¿no? Claro. Hombre, si piensas que a lo mejor puedes alcanzarlo, igual puedes esperar. También es verdad que hablando un poco de medicina de precisión, yo antes cuando hablabas de los dedos, me acordaba de algún paciente que tienes con atorva de 40 y está en 30 de LDL, ¿no? Que responde muy bien. Sí. Bueno, otra pregunta que también va sobre el campo de la dislipemia, aunque se mete mete el dedo en el tema de la lipoproteína A. Evidentemente todos sabemos que la lipoproteína A elevada es un factor de riesgo cardiovascular, pero es verdad que a la hora de decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Le vamos a llevar a 55 miligramos de decilitro a todos? Si no tiene otro factor de riesgo y solamente lipoproteína A, creo que todavía necesitamos bastante más estudios, más evidencias para poder decirlo. Pero evidentemente, si es un paciente que tiene, como comentan en la pregunta, pues historia de enfermedad coronaria precoz y además sumar a factores de riesgo, que no es difícil teniendo lipoproteína elevada, pues probablemente no sería descabellado decir que el LDL tenemos que llevarlo también muy bajo. Pero es verdad que la evidencia aquí no nos acompaña igual. No sé si tenéis alguna preguntita. Yo quería preguntar, porque has hablado de la combinación del ezetimibe con el ácido benpedoico. Sí. En el REDUCE, ¿cuántos pacientes había con esa combinación? Ya, es que muy poca. Muy poquitos. ¿No? Muy poquitos. Más que en el pero poquitos. Lo que pasa es que ya estamos empezando a plantearnos que ya cualquier terapia que consiga reducir el LDL va a conseguir objetivos. Claro, pero la combinación... Pero lo veo sobre todo la ventaja de las miopatías, ¿no? Sí, porque claro, actuar por otra vía en pacientes muy intolerantes. Yo creo que tenemos una estatina, el combinado de estatina-ezetimibe está claro, y es un combinado que hace una reducción muy marcada, y es un fármaco que actúa sobre la síntesis del colesterol y un fármaco que actúa sobre la absorción del colesterol. ¿Qué nos encontramos con esta combinación? Lo mismo. Un fármaco actúa sobre la síntesis del colesterol al mismo nivel, una etapa superior, que lo que hace es que en su forma de actuar
en el músculo no lo hace igual y por tanto no tiene esos efectos secundarios. Y eso combinado con ezetimibe es esperable que tenga unos beneficios parecidos, con una reducción no tan marcada que la combinación de estatina y ezetimibe, pero que probablemente como alternativa en aquellos casos en los que pueda haber unos efectos secundarios podría ser una utilidad. Evidentemente no creo que sea un fármaco que venga para cambiar las cosas. Aunque bueno, de forma los general. resultados eran bastante buenos. Eran buenos, ¿no? sí, pero no creo que vengan a cambiar de forma general, pero sí que tiene su hueco y sabemos que hay muchos pacientes que o bien porque no lo quieren tomar, por intolerancias. ¿Y tú, vosotros con el inclisiran? Porque realmente como dices tú, lo que se ha publicado hasta ahora son estudios de eficacia en bajada de LDL y en seguridad, pero faltan los outcomes, ¿no? Exacto. A mí, asumiendo que los IPCK9 han tenido un muy buen resultado, pero es verdad que nos quedamos un poco decepcionados, ¿no? Porque claro, los estudios previos iguales, ¿no? Habían venido con un efecto en teoría muy bueno y al final ha sido muy bueno, pero no ha sido tan espectacular como pensábamos. ¿Pensáis que pueda pasar lo mismo con inclisiran? Yo tengo la idea de que probablemente acaben consiguiendo unos resultados muy similares a los IPCK9. Sí, pero al final van a la misma molécula. Porque van a la misma molécula, van de una forma diferente a la forma de actuar, las reducciones de LDL que consiguen son bastante brillantes, es decir, es verdad que dices, me gustaría tener unos resultados, pero son bastante brillantes, y yo creo que lo que más me preocupa, aparte de que evidentemente necesitará tener apoyo de un estudio de evidencia de morbimortalidad, es la cuestión del coste, que probablemente, a lo mejor luego si estamos planteando que simplemente crear ese tipo de moléculas es enormemente caro, pues probablemente a lo mejor si sale al mercado a un precio excesivo, más alto que los IPCK9, probablemente no sea una alternativa. Sí, pero claro, eso ya sería hacer un estudio de coste-efectividad para realmente, cuando tú te aseguras la adherencia de esta forma, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por terminado, si os parece, porque estamos ya... Nos ponemos aquí a hablar como en el salón de casa. Y nada, simplemente recordarles a todos los que habéis estado atendiendo, que espero que no los hayamos aburrido y hayáis aprendido mucho de esta sesión, pues que aunque todos los contenidos de Cardio E20 permanecerán accesibles hasta el día 1 de abril, es importante destacar que aquellos que deseéis obtener los créditos CASEC del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Salud deberéis visualizar los vídeos de estas sesiones antes de mañana, viernes 21 de febrero, a las 23:59. Pues nada, muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás, gracias Almudena, gracias, ha sido todo un placer estar aquí con vosotras.